Comenzamos entonces con nuestra sesión. Me disculpo con las personas que están conectadas de manera remota. Tuvimos un retraso no planeado en el almuerzo, por lo que empezamos con estos 12 minutos de retraso. El tercer módulo de este día se titula Factores ambientales, sociales y de gobernanza en inversiones en fondos de pensiones. Nuestros panelistas de hoy son Mike Clark, Lisette Palencia y Manuel García, a quienes introduciré brevemente con sus biografías en este momento. Mike Clark es director fundador de Ario Advisory, una empresa de asesoría de inversión responsable. Como actuario, su trabajo se centra en el cambio climático, trabajando con propietarios de activos, reguladores financieros y responsables políticos. Fue asesor especial del Comité de Auditoría Ambiental del Parlamento de Reino Unido para su investigación sobre finanzas verdes. Fue NED, director no ejecutivo en Brunel, plan de inversiones del gobierno local, durante casi 4 años, y es Visiting Fellow en el Global System Institute de la Universidad de Exeter. Es integrante del equipo que presentó escenarios narrativos del mundo real que incorporan el riesgo climático al plan de jubilación de las universidades, un fondo de pensiones líder en el Reino Unido para enmarcar su estrategia de inversión. Presento ahora a Lisette Palencia. Lisette Palencia es la directora para América Latina de habla hispana en Principios de Inversión Responsable, más conocido como el PRI, donde está a cargo de promover prácticas de inversión sostenible en toda la región. Cambiamos la lámina al equipo de audiovisual, por favor. A Lisette Palencia. Antes de unirse al PRI, dirigió el portafolio de empresas estatales en los sectores de energía y financiero en el Ministerio de Hacienda de Colombia. Lisette también ha contribuido a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde desarrolló políticas y prácticas de sostenibilidad para el gobierno corporativo en América Latina y se ha desempeñado como miembro de junta directiva de diferentes empresas en Colombia. Lisette tiene una maestría en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford y una licenciatura en Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. Paso entonces a presentar a nuestro tercer panelista de esta sesión. Manuel García Huitrón es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México, más conocido como ITAM, con estudios de posgrado en las universidades de Yale y Tilburg. Socio fundador de Nueva Valor Limitada, una startup global en pensiones y riesgo de longevidad. Su experiencia incluye el Banco Mundial, el BID y roles ejecutivos en fondos de pensiones en Latinoamérica y Europa. Ha impartido clases en la Universidad Católica de Chile, en la Universidad Adolfo Ibáñez y en el ITAM, y es miembro de consejos asesores, incluido el del proyecto Mercer CFA Global Pension Index y la Mesa de Formalidad Laboral en Chile. Destacado por su contribución a iniciativas como Future of Work and Data Science de NYU, Smith Features y la Bertelsmann Foundation, entre otras. Ha sido honrado con el Premio Nacional de Economía Citi Banamex en México y es Salzburg Global Fellow. Autor de numerosas publicaciones en área de pensiones, envejecimiento, mercados laborales y finanzas verdes. Y me permito agregar que también un muy buen amigo de IOS desde hace ya más de 10 años. Dejo entonces con ustedes a Mike. Mike se dirigirá a la audiencia en inglés. Tienen todos sus equipos de traducción y las personas que estén conectadas vía remota les pedimos seleccionar la lengua de su preferencia. Adelante, Mike. The floor is yours. La dinámica será la misma. Mike, if you don't mind, we can take questions in the middle. Okay? Okay, perfect. The more questions, the better. Lo más importante es que todas las preguntas sean hechas con el micrófono para que los traductores puedan trabajar y para que nuestros compañeros que están conectados vía remota también puedan escuchar. Adelante, Mike. Thank you. So good afternoon. And
just let me reiterate my thanks of yesterday for the invitation, both to the pension supervisor in Chile, to IOS, have I pronounced that right? IOS. And it'd be nice to become a long-term friend of IOS, perhaps. So it's a pleasure to be here. And as I said yesterday, this is my first trip to Santiago, in fact, South America. So I'm learning a lot. I actually learned a lot about target date funds. So there you go. However, my task today is to talk about climate risk. And because many of you have seen some of these slides yesterday, I'm going to go through some of those quite quickly, because my real interest, my slides are actually quite boring. I'm interested in what you're interested in, the questions, the comments. So I want to get to the discussion, the questions as soon as possible. So that's the plan. So you saw this slide yesterday. Humans are pretty bad at uncertainty. Finance is pretty bad at uncertainty. And risk is not good enough, because beyond risk there is uncertainty. So on the left-hand side, we have the Earth Doctor looking a little bit worried. On the right-hand side, there's the rest of us. I highlighted this, and I was talking to Sergio just now. One of the things you'll be able to do in Latin America is avoid some of the problems that we have had. So this is a public publication from a UK pension fund, and pretend for a minute, if you will, you are a climate scientist, and you look at this and say, so you're saying if in 15 years we're at 4 degrees above, we're going to lose 70 or 60 basis points? It's just mad. So the official scenario modelling, which has been brought into the private sector, basically doesn't work, and a lot of my work recently has been done on that. And I was trying to think how to explain this to economists, because I sort of upset economists sometimes. Economics, we all know about price formation. There's supply, there's demand, they equate, there's a price. But if there is ignored systemic climate risk, and I suggest there is, then price doesn't work, because that ignored supply of risk has no demand. We've ignored the supply, so there's no demand for it, so there's no price. So I guess the question I'm posing to financial regulators is, what are the limits to financial regulation if they're based on price? One of the things I do is talk about who is responsible for what. I mentioned this a little bit yesterday. Do we expect too much of finance? Have governments delegated too much to finance? I suggest they have. This comes from a Bank of England report of 2.5 years ago. Under the Climate Change Act of 2008 in the UK, one part of government can ask other actors in the system to produce a report, and the Bank of England made it very clear, whilst the responsibility and policy tools for driving the transition to net zero sit with government through climate policy and with industry through climate action and innovation, the financial sector has a role to play. And I would certainly argue that in the UK and the US, governments have probably over-delegated finance and expect too much of finance. And that is an interesting issue for regulators. So here's a quick question. I hope this will prompt a discussion later on. As a financial... Sí, Manuel. Yeah. Just, I think, just a quick comment on your previous slide. I was reading it and listening to you. I thought I may change it and say net zero sit with governments with an S, because I agree. Right. This was really aimed at our politicians who didn't read it. But it's really the political economy issue of carbon pricing and coordination and so on, right? Yes. So, yes. My simple story goes political economy, that became economics, that became finance, that became financial risk, and risk was very narrowly defined, and then the outcome of that isn't serving the political economy of governments. So yes, it would be governments generally. They were sort of speaking to the UK government, absolutely. So here's a question for financial regulators, and I hope it leads to a discussion in the Q&A. Do you think your goal in regulating climate-related risks is
decarbonisation of the business model of those you regulate? Is it real-world decarbonisation? Is it business model risk management for resilience by those you regulate? Or is it number 3, but with some view on systemic risks? I'll leave that with a question to think about, and maybe we'll discuss that. I'm going to run through these very quickly. So these are some research pieces which I encourage research departments to engage with. This was published by my profession, actuaries, and the University of Exeter in July of last year, and started pointing out that some of the climate scenarios in the finance sector were not very good. This next one said it more strongly. Basically, the integrated assessment models, which is where climate science meets economics, and the damage functions are frankly pretty hopeless. So I encourage that. I'm not sure if the DICE pun translates into Spanish, but DICE is the climate models, and loading the dice is sort of cheating. So loading the dice against pension funds was a sort of punchy title. Yes, I want to comment on this yesterday also, but you show here, and with the following slides, evidence of climate change, right? We know. I mean, it's evidence there is. I think the problem is how to incorporate it, right? In regulation, in the mind of the people, in reality. So. Which people? Whoever people, we need to integrate it everywhere. That's the thing. It's that's why I asked yesterday. It's when it's the momentum that it make it like a compulsory to incorporate things in general. ESG, it's a very good example because we are facing change in climate and all the other things that are important. But that's my main question, because I mean, I can read this. I said yes, there is a change in climate. I know. Oh, and that's it. And that's my problem, because it is not something that it's happening. You know, so the change is happening, but the countries are not adapting. This is what we saw in Paris. This is what we are going to see probably next year also in the meetings. Yeah. So that's my main concern with this, because evidence there is, we know. And it doesn't matter. We see people like the ex-president of the United States not believing in climate change. So you cannot be, you are allowed not to believe in when evidence is there, you see? Okay. So if you can develop I think you need to do 2 things, or possibly 1 thing. Because finance has generated false complacency, I go back to the pink slide, and if you begin to go into detail, look at the 5-year numbers. 1.6 degrees minus 20 basis points is much better than 1.5 degrees, 170 basis points. So that non-truth, that lie, is throughout certainly the UK pension system. Not everywhere, because we've talked about USS. But the approach I take in finance is to expose the nonsense, demonstrate the good stuff, and change the mindset. And at the heart of it, I could give you a hypothesis that because we have ignored it, there will be a significant repricing of risk by definition, because if the supply is ignored at some point, that supply crystallizes. That actually generates more apparent risk, but it also pushes the systemic risk out. And I'll come to insurance, which will be another point. So you're right, it's almost sort of where to start. But let's keep going on that. So that's that one. I mean, just picking up that point, the modelers in NGFS, the Network for Greening the Financial System, assumed that we all knew there was lots of uncertainty. But as the message left NGFS and went to central banks around the world and then into the private sector in the UK and elsewhere, we talked about Canada. There's certainly some people in Canada who get this. I've been working with them. In a sense, there was a really false way of thinking about the problem.
So this was some work I was involved in last year when we actually wrote narrative scenarios, qualitative scenarios about the real world so that a pension fund could actually make decisions about their strategic asset allocation that were not framed by modern finance theory. And there's a slide on that later which I'll come to. This was another report which I co-authored for the UK government via Exeter University. The key tool really is that risk and opportunity analysis. But again, these are just things which are all publicly available, and I'm sure somehow if people want them, we can find ways of getting them to you. This was NGFS beginning to move towards the real world. They realized that 30-year scenarios weren't much use for decision making. So they said in October last year, 3 to 5 scenarios are good. That's the decision frame of people. So they moved that way. And then in January this year, they pointed out that there's quite a lot of uncertainty, and I'm not sure you were listening, which is really sort of slightly covering their backs because for some years finance had believed them. And scenario users should seek to tailor their analyses to suit their needs. Well, yes, that doesn't mean that one size fits all with scenarios. And a whole list of things from the real world that weren't in the scenarios or only there partially. That is something that my profession published, Climate Scorpion published a couple of weeks ago. And so this is the actuarial profession trying to be the sort of risk and uncertainty advisors to finance. So carry out a realistic risk assessment, then act on it. Educate and take action on positive tipping points. We talk about tipping points in climate science, which are actually quite scary. But you can have positive tipping points. Think about it as like S-curves of behavior. And we're promoting this notion of planetary solvency. Insurance regulators have a much lower probability of an acceptable insurance company failure. Well, a very low probability of allowing an insurance company to fail. That probability is much lower than effectively planetary insolvency. So that's just applying actuarial techniques. I talked a bit about modern portfolio theory not working yesterday. Sustainable Finance, this is a great book, highly commended. I'm not on commission. It has 2 tasks, providing adequate risk-adjusted returns and directing capital to where the economy needs it, which begins to come back to Paulina's point that finance should be redirecting capital to the things that we want and moving it away from the things that we know destroy life as we know it. And the key thing is that modern portfolio theory says risk is the volatility of market prices. Where's the real world in that? It isn't. We look at numbers from the past. So that is beginning to gain a lot of traction. This is a question that we've used for advisors to pension fund asset owners. Maybe it's questions for supervisors since you don't have asset owners really. Are you comfortable with the assumptions? What aspects of the modelling left out? What aspects of the real world have been left out of the modelling? You'll probably find it's quite a lot. Does the output feel realistic? Go back to that pink slide. No, it doesn't. If in doubt, ask a climate scientist. In Canada, they were talking about getting 1 or 2 climate scientists on the board of pension funds. Ensure qualitative issues are discussed, because a lot of things you can't model, there's no real numbers, so get qualitative issues in discussion. And then, can we ever model uncertainty well, or do we just apply the precautionary principle, lean into it? This is a slide I didn't have yesterday, but I thought for supervisors. So what happens when insurance is not available? Many of you will know that California tried to limit insurance premiums. So State Farm just said, we're gone. Can't charge those premiums, we don't have to play. And the insurance commissioner said, well, hang on just a minute, I'd quite like you on the pitch. So I think a conversation developed. One of the key things, I think the 2 drivers for finance change will be insurance and asset owners. In Florida, we have the Citizens Insurance Company, I think set up by Mr. DeSantis. Insurance companies went bust, so the state, Florida, set up an insurance company. The premiums
are probably too low. Ask another actuary. What happens with the claims? Well, if the premiums aren't enough, who owns the insurance company? Who are the underwriters? The fine citizens of Florida. At what temperature does the insurance industry cease to exist? Discuss. And I had the privilege of attending a meeting where I spoke of the IAIS, the International Association of Insurance Supervisors. It was a fact they relied totally on the NGFS scenarios, problem number one. Problem number two, there was very little appreciation of systemic risk. If you're a regulator, you tend to regulate company by company, but where's the systemic risk regulation? Largely absent. I made this one up a few weeks ago, so I am now your insurance regulator, and in the next transition plan that you send me, dear insurer, I'd like you to incorporate the climate tipping points. How's your board incorporating the climate tipping points which we're heading towards? So there's a whole load of questions one can actually turn this into a question, if there were asset owners, from an asset owner to investment manager. I asked this question at a conference last year of investment managers and asked about the insurance companies in my notional portfolio. The investment manager from JP Morgan did not understand the question. One good answer, goodish answer was, oh, I'll speak to my analyst and they'll ring the company, to which my reply was, I rather wish you'd spoken to the company before you put my money in it. And there was another answer from somebody else. You'll be familiar with GFANZ. I think one of the challenges with the Glasgow Financial Answer Net Zero, I helped build this, so I have a stake in this one. If you may remember, it was launched, and Mark Carney, who actually contributed, Mark Carney contributed the USS piece. There was this great, we've got $130 trillion ready to go. That rather let governments off the hook. It was almost like finance can solve this problem. Finance can contribute, but it can't solve it. So this sort of hypothetical message is, dear governments, this is GFANZ speaking, representing finance, banking, insurance, investors. Dear governments, we represent finance. We confirm that we'll play our part, we'll do our thing. But please understand, we view risk through a financial lens, and you governments provide the societal risk, which we operate under. So please don't underestimate governments, your responsibility. Finance cannot meet its responsibilities on climate unless government leads the way. And I gave this in Canada. We talked about the pension funds cannot deliver the pension promise if governments don't deliver on emissions. I just put this in as a slightly pokey slide. There's a lot of interest in voluntary carbon markets. We don't need to go into discussions, but there are some people who think they are probably a net negative at the global level. Compliance carbon markets, where there's emissions trading schemes, we've got one in the European Union, we've got one in the UK, we've got two in the States, we've got them in New Zealand and places. They are well regulated, but some of the things that go on in voluntary carbon markets, I don't know if this translates, would make your hair curl. Does that translate? So just maybe discussion about that, but I just wanted to flag that voluntary carbon markets could be a problem, and I am told that Mark Carney is moving away from them. I have some good news. This is a project which I actually found out about a couple of weeks ago. It is led by the Grantham Institute at the LSE. Some of you will know that's a very climate-aware grouping. And the title of the project is Towards an Integrated Transition Planning Ecosystem. And I said coming soon because some of this is semi-public and it will be published quite soon. It states, I think many things we all agree, we need a fundamental rewiring of the economy, it's back to Paulina's question. To achieve the ambition of the Paris Agreement, every government, every company needs to respond strategically. I actually believe in Chile you're doing that. I can't say that of my own government in the UK. And it's an issue that's in the G20. There's a lot of focus on the private sector, so we need to extend the focus to embed it in governments, national, subnational, local. Companies and capital providers need confidence to invest.
the UK government is in backtracking. That's a really bad message to pension funds. If governments backtrack on climate commitments, where's the trust, where's the commitment? The idea is in the next iteration of NDCs, the nationally determined contributions, there should be a strategic national transition plan. And then they should just be part of a sort of integrated transition plan ecosystem. Reducing uncertainty is key. I think that's back to Pauline's one. It's like there's a lot going on, but what do we need to do? Reducing uncertainty builds trust. And we need mechanisms to do all those things, including incentivize the different actors in the system so that we do the right thing. As I say, what might you do differently tomorrow? Thank you. Questions, please. Thank you very much, Mike. Hacemos preguntas ahora, sí. Manuel, también después que ahora viene Lisette, después de Mike, y también podemos hacer una ronda de discusión cuando termine Lisette. Te doy la palabra ahora y ¿por qué? Porque Manuel va a presentar la estrategia del BID. Se escapa un poco de este marco de discusión. Entonces, tenemos un espacio antes de la presentación de Manuel para poder también hacer una ronda de preguntas. Manuel. Thank you, Mark. Yeah, I was. I don't know how this question would go. I'm trying to kind of. We'll work it out as we go along. Put some order on my ideas. We'll work it out as we go along. So let's see how it goes. There are not many ways to deal with that we humans have invented to deal with risks, right? So it's basically either you diversify it, either you hedge it, either you dynamically hedge it, or which is kind of the same as insure it, or you transfer it, or you share risks among populations. Let's stick with those and say you can also look at risks through a real-world lens and decide what you want to lean into and what you'd like to lead away. So some leading UK pension funds have said, so this is not investment managers. I was conscious when I say asset owners, people say it doesn't apply to us, then maybe it's the regulator's job, but we'll discuss that. They have said, we do not want to put our beneficiaries' money into oil and gas. We've engaged for 5 years trying to persuade them to change. It's a waste of time. It's not going to happen. So we'll take our beneficiaries' money away because we do not want to invest that money in things that will destroy their retirement. You then get to rather interesting discussions. Some of you will be familiar with the concept of passive management. You just invest in line with an index. Now, a lot of people think that's cheap, but if I'm paying a few basis points to invest passively in a global equity fund, which is just automatically channeling money into the oil and gas sector, is that cheap for my beneficiaries? Possibly not. So there's a big discussion, well, not a big discussion, a discussion some of us have started around passive management and the automatic use of an index that actually is not in the beneficiary's interests. So there's a whole load. What I'm trying to get you is to expand the concept of risk. Cautionary principle, lean into good risks, lean away from bad risks. I think I may have told this story yesterday. Let's just do it again. So Bailey Gifford, investment manager, bought lots of Tesla 15 years ago. People said, you're mad, far too expensive. They said, and this is with hindsight. They said, no, we knew markets would reprice risk. And they did make lots of money because markets reprice risk so that Tesla made a lot of money in the markets. So I just think having this sort of mindset of risk in markets, which is hard because I guess unless we're actuaries, we don't often think about risk quite as deeply. But thinking about markets and risk pricing. I made the slightly cheeky suggestion this morning that a pensions regulator could decide they had a view on climate risk in markets, and you don't need regulation. Regulators have a lot of power when they just say things, and if they said, let's do Chile, we're not convinced that capital markets have got climate change right. Trying not to look at Sergio. We're not convinced that the capital markets have got climate risk right. So we need to signal to the players in the markets we influence
that we have that view. Now, that's not a regulation, that's just wisdom. So I think I'm just trying to get you out of the finance theory we both grew up with, Yes. and say, make that gap between financial risk and real-world risk, and you begin to think differently. That's exactly what's happening at USS, the University's Superannuation Scheme. It's hard to say this with humility, but that was a world first. There are 4 scenarios. If I get asked a question, I can bore you for 10 minutes on the details. But there are 4 scenarios, which are real-world scenarios, which actually I put as an appendix to this. So, I mean, this was the, just in case this was useful to this group, policy, high policy, low policy intervention, markets, low and high. Top right, I was having nice trendy names for scenarios. So the Roaring Twenties is probably a scenario that gets us to Paris. Bottom left, meltdown, clearly doesn't. And so in those written scenarios, which are just plausible, possible futures, not forecasts, just ways of thinking about the real world, which is not how asset owners thought about beta, their strategic asset allocation, and that is driving the assets of the USS pension fund. And the first bit is all public. That's the paper I referred to earlier. USS wanted it to be a public good, so although they paid us to do the work, it's out there. We're currently doing phase 2 and keeping away, as I said yesterday, keeping away from numbers for as long as possible. So heat maps, you know, where are the places we like to go positively, where we like to move away negatively, no numbers. We'll get to numbers at some stage, you have to. So long answer to a good question. No, thank you. I mean, what you would like to see is regulators pushing, being more aggressive on in terms of having a view of climate risks and kind of setting some parameters probably for the modeling of that climate risk at the pension fund level. Let's take that gently. I think we all need to do more. It's back to Paulina's point. We're all in this together. So depending on what your role is, or what you think tomorrow would be acceptable, a bit braver, I love this phrase, increasing people's agency. There's a big there's a big difference between a financial regulator, and this may not always apply here. There's a big difference between a financial regulator and the government and non-financial regulators. For the reasons I stated, governments and non-financial regulators do societal risk. We in finance just do financial risk. So we can do so much. So it's happening. I think nudging is the technical phrase, the pensions regulator in the UK. Because the pensions regulator has seen both the nonsense on the pink slide, and there's lots of that, and the USS, the pensions regulators are understanding that the way we have been led by the NGOS scenarios is not helpful. I think that's the polite way of putting it. So they are beginning to make more noise. They're not regulating, they're just saying, you know, we're a bit interested in this, so they just ask for more information, more data. I'm hoping that will encourage the Bank of England, who in the UK, through the PRA, regulate banks and insurers, to move on, because in the banks and insurance world, it is typically a compliance thing. So they do lots of numbers and some modelling, and that's fine, because we've kept the regulator, the financial regulator, happy. I had a conversation a year ago now with a guy at a bank. Said, that's complex, really good, lots of effort. How has it affected your board's strategy? He looked rather sheepish and went, not at all, just a compliance exercise. Now the joy is, in the UK, with asset owners who get it, they're the board, they're the fiduciaries, they're at the top. So they drive this through the system. And in fact, they can now ask questions about insurance companies in the portfolio. So there's I don't know if you're a sort of systems theory, systems thinking person, but the more you can do this in a systems thinking sense, you see the interconnections between different players, and that really helps. Thank you very much. So we continue with Lisette, y después tenemos una sesión de discusión. Lisette, por favor, adelante.
Cambiamos entonces a la presentación de Lisette Palencia. La presentación, muy bien, gracias. Listo, muchísimas gracias nuevamente pues por la invitación a abordar todos estos temas de ESG que han sido pues relativamente recientes en nuestra región. Así como lo hablaba Mike hace unos minutos, lo hablábamos pues ayer en la sesión de ayer, la acción en temas políticos es sumamente urgente sobre estos temas. Entre más nos demoremos, pues seguramente mucho más fuerte, disruptiva tendrá que ser estos temas de política. Y es necesario que el mercado financiero pues opere precisamente sobre esos límites planetarios. Entonces, el día de hoy pues voy a abordar precisamente esos temas de política y la importancia de que se incorporen dentro de las regulaciones en la región. Pues acá un poco para recordar, y esto lo voy a pasar muy rápido, pues PRI opera sobre 6 de los principios. Específicamente el día de hoy me voy a basar sobre el cuarto y el quinto, específicamente de por qué debemos promover pues la incorporación efectiva de estos criterios y por qué debemos trabajar colaborativamente para poder avanzar esta agenda en la región. Entonces, en primer lugar, pues necesitamos tener un mundo mucho más orientado hacia los objetivos y que la política precisamente esté centrada en estos temas. A nivel global, pues ya tenemos establecidos unos objetivos relacionados con sostenibilidad que han sido pues ampliamente discutidos y muy claros en el Acuerdo de París, en los ODS, en el Marco Mundial de Biodiversidad que fue aprobado durante la COP15, la Carta de Derechos Humanos. Sin embargo, pues tenemos unas tendencias que son mucho más evidentes, preocupantes a nivel social y ambiental. Tenemos un déficit de financiación hacia estos temas, ya se cruzaron 6 de los 9 límites planetarios y tenemos una desigualdad pues alta y creciente. Por el otro lado, diferentes países han venido adaptando o promoviendo o aprobando diferentes políticas de transición a nivel nacional que precisamente buscan cómo se alinean con esos objetivos de una forma pues mucho más global. Sin embargo, pues es necesario que desde los gobiernos se dé una visión mucho más integral hacia todos estos temas de transición económica. En primer lugar, es necesario pues tener que la transición económica sea un objetivo principal de las políticas públicas, es decir, cómo esto interactúa con otros factores a nivel macroeconómico y cómo también esta política tiene en cuenta todo el consenso internacional y pues científico. En un segundo lugar, en temas de gobernanza, que esto venga aprobado e incorporado desde el alto nivel del gobierno y se disemine pues hacia todas las entidades que operan en el gobierno. En tercer lugar, pues cómo esto que ya tenemos establecido pues se incorpora a través de diferentes políticas nacionales de transición, y acá pues es donde se establecen todo lo que son las rutas de sostenibilidad, los objetivos de sostenibilidad de corto y mediano plazo y pues establecen todas las necesidades de inversión. En penúltimo lugar, todo lo que son ya las palancas políticas que nos permiten poder apoyar todas estas políticas de transición que tenemos establecidas a nivel nacional, es decir, cómo proveemos soluciones, cómo se abordan pues, temas de subsidios, por ejemplo, a sectores que están apoyando todos estos temas de transición, cómo se dan señales claras, creíbles hacia el desarrollo de todos estos temas, cómo se habilitan el tema de las finanzas tanto a nivel público como privado y cómo se alinea la gestión presupuestal pública hacia el logro de estos objetivos. Y ya finalmente algo súper relevante, si bien el rol o la responsabilidad recae precisamente sobre el gobierno de plantear todos estos temas, es necesaria la colaboración internacional de las organizaciones multilaterales, los cuales tienen amplia experiencia o asistencia técnica y con recursos en diferentes geografías apoyando precisamente sobre todos estos temas, y actores no estatales que también están involucrados pues, en toda esta discusión para alcanzar precisamente pues, esos objetivos hacia el 2030-2050. Acá muy rápidamente, y pues el objetivo de centrar la discusión o la exposición el día de hoy, el año pasado el PRI junto con UNEP P5 y Generation Foundation encargaron precisamente este estudio que es el marco legal para el impacto, en el cual busca entender cómo los inversionistas pueden apoyar los objetivos de la transición económica. Para esto, pues, se hizo un estudio bastante innovador en 11 jurisdicciones, que las pueden ver pues, al lado izquierdo de la presentación, en el cual analizar si efectivamente las economías
permiten o incluso requieren a los inversionistas abordar alguno de estos desafíos de sostenibilidad más urgentes para nosotros. Perseguir estos objetivos va más allá de incorporar efectivamente todos estos temas ESG. En cambio, busca que el inversionista efectivamente e intencionalmente incorpore o logre resultados positivos relacionados con sostenibilidad y cómo alinea todas sus carteras hacia el cumplimiento de de mantener pues el calentamiento global por debajo de 1.5 grados. Los resultados pues para todas estas publicaciones pues ya han sido publicados y pues a continuación les voy a compartir un poco del racional y pues cuáles fueron las conclusiones de este estudio. En primer lugar, pues cuál es el racional, que las inversiones financieras y la actividad económica pues impulsan efectivamente los resultados en cuestiones como el cambio climático, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, y esto viene siendo parcialmente independientemente de que estos resultados pues se pretendan o no por parte de los inversionistas. Por otro lado, pues el propósito precisamente de los fondos de pensiones es invertir sus activos para producir un rendimiento financiero pues que proporcione un ingreso durante la jubilación a sus miembros o beneficiarios. Y los deberes pues de los gestores de inversiones es precisamente actuar con lealtad, habilidad y cuidado en uso pues de todas esas facultades que se le confieren. Sin embargo, pues es posible que exista una alta correlación o alineación entre el logro de los objetivos de sostenibilidad y los intereses de los fondos de pensiones. Por un lado, pues los fondos de pensiones son inversionistas a largo plazo. Por el otro lado, pues para el logro de los objetivos de sostenibilidad precisamente se requiere financiación o inversiones de largo plazo que permitan apalancar pues todos estos temas o los planes de transición que están establecidos en nuestros países. Y por el otro lado, pues los fondos de pensiones también tienen o necesitan tener capacidad para generar rendimientos de sus inversiones pues a largo plazo, las cuales se pueden ver potencialmente pues amenazadas por todos estos riesgos. En algunas circunstancias, pues es necesario que precisamente los inversionistas aborden los impactos de la sostenibilidad para poder gestionar todos estos riesgos. Sin embargo, esto no se considera la práctica más común en nuestros mercados. La práctica más común, especialmente en Latinoamérica, sigue siendo el screening, es decir, impacto positivo o negativo, pero no realmente se incorpora esto dentro del modelo de riesgo para poder hacer la valoración de los activos. Por lo tanto, pues este estudio exploró cómo el sector de inversión global puede fortalecer su respuesta a las cuestiones de ESG buscando un impacto positivo en la sostenibilidad del mundo real y especialmente pues cómo hacer el cambio de cómo se gestionan las inversiones o el efecto de los riesgos oportunidades ESG en las carteras para abordar también cómo pueden los inversionistas contribuir o garantizar que efectivamente pues sus carteras tengan impactos positivos en el mundo. Por otra parte, pues, ¿qué dice la ley? Sí, sigue siendo pues, bastante preponderante que el rendimiento financiero se considere como el principal propósito y el objetivo principal de los inversionistas. Sin embargo, como lo mencionaba anteriormente, pues es probable que los inversionistas también tengan la obligación de considerar cómo estos resultados de sostenibilidad pueden ayudarles a alcanzar pues, sus objetivos financieros. Y estos, de nuevo, pues estos riesgos son súper importantes porque pueden amenazar la capacidad precisamente de los fondos de pensiones para cumplir con sus obligaciones financieras a largo plazo. Por otro lado, también tenemos alguna regulación en varias geografías del mundo en los cuales pues obligan a los inversionistas precisamente o los compromete a hacer todos estos temas cuando ofrecen productos financieros relacionados con sostenibilidad. Entonces ahí es donde encontramos pues que hay un gap o una brecha en el cual pues se necesitan políticas o reformas políticas para poder brindar claridad sobre todos estos temas. Se han encontrado pues que en el diseño de las políticas aún hay objetivos que no son claros, hay muchas posiciones en cuanto a la incorporación de todos estos criterios que son voluntarias, que no están necesariamente alineadas con estos planes de transición que se han establecido a nivel nacional y que no existe o existe muy poco monitoreo precisamente sobre el cumplimiento de estos temas. Y ahí es cuando viene pues todo el gap de la implementación. Cómo los fondos de pensiones, pues de una forma
para ejemplificar cómo persiguen precisamente objetivos relacionados con sostenibilidad. Entonces, pues acá hay el caso de un propietario de activos cuyo enfoque pues, es precisamente el tema de cambio climático y cómo pues, ellos intencionalmente buscan alinear el 100% de los activos que gestionan con acciones en empresas cotizadas que se alineen con temas de net zero o criterios equivalentes para el 2030 y extendiéndolo a todos los sectores a partir del 2040. Y para ello pues, ejecutan diferentes actividades relacionadas con la promoción de políticas, cómo asignan sus activos, especialmente hacia inversiones en soluciones de transición energética y climática, de igual manera en temas de relacionamiento, cómo lo exigen también a sus gestores de inversiones que el 100% tengan en cuenta, por ejemplo, temas de emisiones, temas de divulgación, objetivos de descarbonización, cómo miden también la huella y pues, el balance climático dentro de su portafolio. Por otra parte, también tenemos que la divulgación por parte de los inversionistas es algo supremamente necesario. Hoy en día tenemos al menos 15 marcos diferentes de divulgación de información y muchos de los inversionistas e incluso compañías se terminan perdiendo pues, en todos estos marcos. Si bien hay unas razones que son supremamente claras precisamente para exigirles a los inversionistas de por qué deben divulgar esta información, para protegerlos a ellos, para darle también la información correcta a los beneficiarios, para abordar temas de greenwashing y greenwashing, para evaluar la exposición de riesgo, también para permitirles a ustedes, a los reguladores, pues recopilar datos de todas las entidades que ustedes supervisan para comprender mejor la exposición precisamente a estos riesgos. También tenemos la necesidad pues, de poder alinear esto de forma mucho más global. Esta fragmentación que vemos en diferentes marcos de reportes pues, reduce la transparencia, la cual es clave pues, para lograr precisamente esos objetivos regulatorios, agrega complejidad a los informes y consume recursos por parte de todas las partes interesadas al tener que utilizar o reportar utilizando diferentes marcos de reporte, los cuales son bastante extensos, amplía en lugar de cerrar las lagunas de datos que precisamente era uno de los temas que tratábamos ayer y es la necesidad de tener datos para poder evaluar todos estos riesgos, reduce la confianza de los inversionistas por parte de los productos que nosotros denominamos verdes y pues puede alimentar a su vez pues, tensiones geopolíticas respecto pues, las diferencias que encontramos en todos estos marcos de presentación de reportes. Finalmente, un poco acá la pregunta que ayer hacía Paulina sobre todos estos temas, pues hay diferentes enfoques regulatorios. El primero de ellos pues es precisamente abordar todos estos riesgos relacionados con la sostenibilidad y es lo que la gran mayoría o varios de los reguladores en América Latina están adaptando, como CONSAR, como en Colombia la Superintendencia Financiera, acá en Chile la Superintendencia de Pensiones, y es que las AFP incorporen estos criterios dentro de sus procesos de inversión, que a su vez pues tengan temas de gobernanza, estrategia. Sin embargo, en temas, por ejemplo, de identificar o medir la exposición del riesgo, utilizar escenarios, pues no es o utilizar métricas no es una práctica todavía común en nuestros mercados. Por el otro parte, pues hay otros dos enfoques regulatorios que ya están siendo pues abordados por parte de el marco de divulgación europeo o UK, que permite pues abordar estos factores de los riesgos relacionados con la sostenibilidad, en particular pues a los riesgos a nivel de sistema. Y para ello pues se establecen objetivos claros con resultados de sostenibilidad, se desarrollan estrategias que abarquen pues tanto la integración como la gestión, diferentes metodologías que permitan pues adaptar o aplicar todos estos temas y cómo se evalúa el progreso de los resultados, por ejemplo, cómo esto se alinea respecto a la taxonomía. Y por último, ya como esto pues apoya la transición, que incorpora también los elementos de la columna anterior, pero adicionalmente incorpora ya a nivel de producto individual o integrado a través de la entidad o sectorial, pues cómo se han venido avanzando en estos temas y también se ve, aunque no es a manera de ejemplo exhaustiva, también se ve en la regulación pues europea y de UK. Ahora, pues ya, ¿cuáles son esas recomendaciones específicas posterior a hacer todo este análisis de alguna forma legal que se hizo a través de este estudio? El primero es que los marcos de políticas deben ser integrales y consistentes. Es importante pues, que los fondos de pensiones tengan muy claros cuál es ese marco de política en el cual ellos están integrando pues, todos estos factores, teniendo en cuenta pues, los límites que ellos enfrentan respecto a riesgo y
a riesgo y liquidez, y cómo ellos pueden precisamente buscar estos resultados de sostenibilidad y que son pues altamente relevantes para lograr el cumplimiento de todos estos objetivos a nivel de país. En segundo lugar, debe distinguir muy claramente entre qué son riesgos ESG y qué son resultados de sostenibilidad. Se debe reconocer pues precisamente cuáles son esas diferencias y cómo o a través de qué medidas pues los fondos de pensiones pueden ir más allá de la integración de temas ESG a buscar precisamente resultados de sostenibilidad que estén alineados pues de forma mucho más amplia con sus miembros y beneficiarios. En tercer lugar, pues también como lo que hablábamos anteriormente, cómo elaboran informes estandarizados sobre estos precisamente objetivos de sostenibilidad. Los informes pues proporcionan específicamente información sobre el grado en que ellos han cumplido precisamente con estos objetivos. De igual manera permite pues a los gestores de inversiones alinearse con estas mejores prácticas y que estén disponibles también en un formato que pueda ser accesible y de fácil lectura pues para los beneficiarios. En cuarto lugar, pues que exista una orientación completamente adecuada sobre las credenciales de sostenibilidad de los fondos de pensiones, es decir, de cómo ellos pueden demostrar efectivamente estas ofertas en materia de productos relacionados con la sostenibilidad y cómo pues, se puede garantizar la divulgación de todos estos tipos de estrategias que ellos vienen adoptando. Y que no creen restricciones innecesarias sobre los tipos de estrategias que ellos pueden adoptar dentro de los fondos para no pues, crear incentivos inadecuados con respecto pues, a la innovación de los productos que ellos ofrecen. Ya sobre las prácticas de inversión y del otro lado, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Educación y datos. Entonces, en primer lugar, pues cómo poder educar a los beneficiarios, a los clientes, que era precisamente una de las cosas que ayer hablábamos, y que se comprometan precisamente con los objetivos de sostenibilidad. Cómo los beneficiarios pues reciben información adecuada y se involucran de forma regular y sistemática en el cumplimiento de estos logros y pues también lo exigen de la misma manera a los fondos de pensiones, y cómo sus opiniones se ven reflejadas precisamente en las estrategias que adoptan los fondos de pensiones. De igual manera pues que los fideicomisarios, los gestores de inversiones adapten, también tengan capacidades o calidades o conocimientos relevantes en toda esta materia de sostenibilidad, que estén más allá, que estén dispuestos a partir de esta creación de capacidades, que estén dispuestos a ir más allá de las estrategias de inversión tradicionales que se tienen disponibles y que les permitan a ellos lograr estos resultados positivos de sostenibilidad, y cómo los proveedores pues están alineados precisamente con todas estas iniciativas y para apoyar a los fondos de pensiones hacia el logro de estos objetivos y a tener pues bases de datos mucho más robustas. Y esa sería pues toda la presentación y los resultados del análisis que ha sido presentado. Que es súper interesante, la verdad. Bueno, ¿qué hacemos? Les propongo que Lisette vuelva a su puesto entonces y abrimos la palabra para preguntas. Les recuerdo que para hacer las preguntas levanten su personificador y yo lo voy a ir anotando. Abro la palabra. Mike? Yes, so a question to Lisette. In Europe, we have devoted far too much resource to reporting that has no little purpose. And it's possible that Latin America could avoid that problem. There's been lots of resource just reporting, and it's pretty wasted. I would argue that we need to help capital to flow and accelerate the capital flow of investors. So my question is, to the clients of PRI and the regulators, how would you recommend they avoid some of the mistakes we've made in the UK and Europe? How would you begin to make it more of the governance issue and less a sort of detailed reporting of data that's pretty pointless? To the extent you agree with the proposition, what would you say to Latin America? ¿Voy a responder en español? Ahora sí. Listo.
Y precisamente ese es uno de los retos importantes y es lo que comentaba en la discusión. Actualmente tenemos muchos marcos de reporte y actualmente en Latinoamérica, desafortunadamente, estos temas siguen siendo como un servicio básico para muchos de los inversionistas para poder identificar cuáles son esos puntos o acciones de mejora que ellos deben implementar. Es importante y pues la visión actualmente desde PRI, de toda la estrategia que se está diseñando, es que los inversionistas se enfoquen mucho más en avanzar esas prácticas que en estos temas de reporte. Sin embargo, pues es clave continuar o tener un estándar pues claro y consistente alrededor de toda la región que permita pues identificar o dar transparencia pues tanto a los inversionistas, reguladores y pues como a todos los beneficiarios. Entonces, pues ahorita con la reciente adaptación, muchos de los que los reguladores en América Latina han venido trabajando pues son con las recomendaciones del TCFD, que el año pasado pues ya fueron adoptadas a través del IASB y que Brasil pues ya ha venido avanzando en adaptar precisamente estándares mucho más globales y no específicos a nivel de país. Entonces, creo que ese es un tema clave y que pueda ser interoperable entre las diferentes jurisdicciones. Gracias, Lisette. Can I do a follow-up? Yes, sí. Of course. What would happen if the wise regulators said, UK and Europe, you know, it was good, did some stuff, but actually it's a bit like mobile phones in Africa, they missed out on landlines. We're going to avoid all this scenario nonsense, and we're just going to ask for transition plans. Would that work? Would that fly? A transition plan doesn't need data. Anybody who says, I need data, says, well, you make decisions without full data every day. Don't use that as an excuse. So I'm just floating the idea that transition plans might accelerate change because you can do a pretty good transition plan on 5 or 6 pieces of paper. And the transition plan says this organization is going to tackle climate change through this transition plan. Here's our goals. There's some high-level metrics. You know, over the first year, we're going to increase the resources. It's all very sort of qualitative. It's organizational change. It's not data. And that's the sort of, I think part of the challenge is that, you know, we love data in finance. Actuaries love data. But actually, this is about sort of human behavior and organizational change. And I just wonder if in this part of the world there's a lesson that, you know, a bit like we go back to Africa and mobile phones, we don't need all the data. I mean, yes, you need data to make investment decisions, but as a driver for change, you know, we didn't get the Paris Agreement because of the data. We got the Paris Agreement because we realized we had a problem. So the Paris Agreement doesn't have a lot of data in it. It just has sort of, here's a plan. So I'm just sort of exploring the idea with you, whether you think from your wide knowledge of the region, whether a sort of flip to transition plans might work. I don't know. Can you repeat the last part, please? Whether just saying, you know, we need transition plans because that's how things change. So, you know, the board or whoever, the executive gets together and says, you know, we need a plan. So you start with the plan, you start with the governance, not with the data. So I'm just sort of interested in exploring that because I'm very conscious there's, you know, the regulators in the UK, we do what the regulators say, but they have driven us down a path, and it's partly my fault. We've driven the finance industry down a path which sort of says data and reporting is what you need to do. I'm just sort of wondering if Latin Americans skip some of that and be more active, more quickly, rather than just reporting. Yo creo que sí. Y, por ejemplo, muchas de las taxonomías que se están desarrollando acá en América Latina están precisamente basadas en lo que ha sido las experiencias de la Unión Europea. Y yo creo que eso nos ha permitido a nosotros aprender o pasar esa prueba y error o esos errores que ya han tenido en otras jurisdicciones. Es clave y acá hemos empezado no desde los datos, sino mucho más desde la acción, a establecer todos estos planes de transición, teniendo en cuenta que muchas de nuestras economías precisamente dependen de temas de petróleo, de temas de minas, son economías altamente dependientes en sectores que son
o que emiten gracias, Sergio. Que emiten bastante. Y nos hemos pasado un poco esa fase. Sin embargo, pues ya es necesario empezar a bajar eso hacia acciones mucho más concretas que nos permitan implementar esos planes de transición, esos planes que se han establecido en los diferentes países. Y ya posteriormente para la toma de decisiones creo que sí es algo muy relevante pues el tema de los datos y poder monitorear ese seguimiento. Pero acá en América Latina creo que hemos partido más por la acción y ya empezar a ver cómo podemos monitorear e integrar esto de forma pues mucho más efectiva. Sin embargo, es necesario acelerar todos estos temas y creo que la región tiene un potencial enorme para proveer pues, al mundo respecto a soluciones innovadoras que nos permitan pues, atacar estos problemas. Sí, también ustedes no lo saben, pero el año pasado tuvimos la reunión de supervisores en México y parte importante de esa discusión que tuvimos de ESG en ese momento, nos mostraron reguladores europeos y la industria europea los errores que habían cometido y que no se están cometiendo hoy día en América Latina. También resaltar que América Latina tiene casi el, 80% de los pulmones de este planeta. Sí. Que eso también es un asset que tiene la región bastante importante en términos de lo que podemos aportar. Entonces, todo eso lo hemos conversado en esta mesa, digamos, lo hemos conversado los reguladores en momentos anteriores, y por eso por eso vemos que hoy día el tema de los datos sí es importante, porque sabemos lo que no hay que hacer, pero no tenemos todavía la información lo suficientemente granular o transparente o disponible para poder trabajar con la información que necesitamos para avanzar. Antes de dar la palabra a Manuel, pregunto si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, Sergio, por favor, adelante. Sí, más que una pregunta, yo creo que hay varios puntos que fueron mencionados que son bastante etéreos. Están, ¿cierto?, en el éter, y lo que tenemos que hacer es bajarlo a la tierra y bajarlo a su aplicación. Es decir, las estrategias, los compromisos, ¿cierto? Net Zero en 2050, es lindo, pero ¿cómo llegar allá? ¿Qué costos eso implica? ¿Qué beneficios eso trae al inversionista? Al final, tanto el asset manager como el asset owner tienen una obligación de generar, en el caso de nosotros, pensiones. Las pensiones, pero también no podemos destruir el planeta si no acaba el problema de la pensión, básicamente, ¿cierto? Pero es súper relevante que nosotros tengamos estrategias claras y en el momento de la inversión, ¿cuál es la inversión? ¿Cuál es la información relevante? No es one size fits all. Cada empresa, cada sector, cada asset manager tiene que tener su set de datos y no podemos olvidarnos de eso. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos regulaciones que fomenten eso. El objetivo siguen siendo pensiones, por lo menos en este grupo, pero el Estado debe cuidar de alinear los intereses. La función principal de los fondos de pensión no es transformar el mundo. No. Pero tienen que dar soporte a una transformación siempre y cuando estén alineados los intereses. Entonces, no podemos olvidar de eso y por eso me enorgullezco mucho de Chile en su estrategia, que es muy clara, muy transparente y está publicada y siendo implementada. Entonces, eso yo creo que hay un ejemplo ahí que evita muchos de los errores que fueron hechos en Europa y aún la taxonomía que estamos desarrollando, basada tanto en lo que hay en Colombia como en lo que hay en Europa, está buscando innovar, por ejemplo, en el tema de la minería y está buscando ser práctica, no ser teórica, ¿cierto? Eso es muy importante. Ay, yo creo, si me das la palabra un poco para complementar, yo creo que precisamente eso que menciona Sergio es algo súper relevante. Tenemos que cambiar ese mindset de ya dejar los compromisos y verdaderamente impulsar hacia la acción. Ya como la evidencia, los números existen, las cosas pues no están andando bien en materia climática y pues es necesario ya empezar a dejar el papel y empezar a ver qué podemos hacer. Y creo que un gran error que se ha cometido es que si bien el sector financiero juega un papel muy relevante en todos estos temas de transición,
no es el salvador del planeta, la sociedad, ni el encargado de resolver todos estos problemas, y desde la regulación se deben precisamente dar las señales y los incentivos adecuados para que los inversionistas pues, puedan también apalancar o financiar pues, todos esos proyectos o iniciativas que desde el gobierno se plantean. Muchas gracias, Lisette. Y solo para concluir esta parte de la sesión, quería saber, nuestra aproximación como IOS al PRI viene desde Sashka, que la conocimos hace más o menos 2 años, 1 año y medio. Quería saber en qué nos puede apoyar el PRI en todo este proceso que se avecina. Listo. Ahí para contarles pues un poco de la estrategia también que se viene trabajando desde PRI, que está en proceso ahorita de consulta, pero hay un foco muy importante en todo lo que son los mercados emergentes, precisamente entre los que se encuentra también América Latina, y en poderles brindar pues, a los reguladores también apoyo en todo este tema de políticas públicas y cómo pueden integrar efectivamente pues, todos estos temas. Hay un equipo pues, encargado de todos estos, especializado en todos estos temas de policy, y pues la idea es empezarnos a acercar también a todos ustedes y empezarlos a apoyar con todos estos temas. Han habido esfuerzos muy importantes pues, en México, con Eric, Marta, de cómo educar también a las AFORES alrededor de todos estos temas. Acá en Chile también han habido esfuerzos importantes y de muchas maneras voluntarios de cómo pues, avanzar en toda esta agenda, al igual que en Colombia, pero la idea es poder llevar este conocimiento o ampliarlo alrededor de toda la región y continuar avanzando de forma pues, muy rápida. Entonces estamos pues, muy abiertos desde PRI. Yo creo que este es un buen momento, tanto como mi llegada al evento, de conocerlos, de ofrecerles pues todo el apoyo técnico desde PRI en esta materia, y feliz pues de que podamos seguir conversando en otros espacios sobre estos temas. Muchas gracias, Lisette. Doy las últimas 2 palabras entonces, Octavio Balinas, que la pidió antes, y terminamos con Mike Clark, antes de pasar a la presentación de Miguel. Sí. Perdón. Sumándome al llamado a la acción de Mike, creo que del lado de la demanda por instrumentos, que claramente está del lado de los sistemas de ahorro mandatorio. Aquí el problema que nos enfrentamos es al tratar de visualizar todo de una manera cuantitativa, pues nosotros mismos terminamos en esta cuestión de encerrar a los fondos de pensiones en necesidades de información. Lo que hay que reconocer es que los fondos de pensiones tienen la necesidad de canalizar recursos a una inversión que genere retornos. El dinero no se puede quedar en las chequeras, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, quizás la regulación debería pensar más de una manera cualitativa de cómo se pueden canalizar esos recursos a ciertas características de empresas o actividades. Y del otro lado, porque aquí solo estamos hablando del lado de la demanda por instrumentos, del lado por la oferta de instrumentos también es necesario generar regulación, sobre todo que genere confianza, porque un poco la dependencia de los datos viene de la necesidad de tener KPIs alrededor de la inversión que yo hice para poder estar seguro que los recursos se están destinando a lo que dijeron que se va a destinar. Entonces, son esas dos ramas de la regulación que tienen que migrar hacia un tema más cualitativo y estar empalmados para que se pueda mover más rápido la canalización de recursos. Si nos esperamos a la construcción de todo un framework de reportería que me ayude a construir un indicador de riesgo crédito, pues bueno, va a pasar mucho tiempo hasta que se puedan canalizar recursos. Muchas gracias, Octavio. Mike? Yeah, just a very quick point, picking up your comment. What struck me from Sergio's comments and Liz's, my sense is, as a sort of European Westerner, the PRI historically is very Western developed market focused. If it is the case, and I'm picking up the sense it is, that in much of this part of the world, there is much closer alignment between government policy and where finance is and the risk thoughts, it's actually not how PRI can help IOS, but it's actually the other way around. Because if there is a message around political economy in, let's say, Southern America, actually that message being fed back through PRI, as in you're listening everybody else and we think we can help you with it. There is that alignment of societal risk management, governments and finance. That's actually a message that PRI can almost take back
to we Westerners because we financialized it. If you don't do that too much, you make it a sort of real economy issue, and that's the way we're going to solve the problem in this part of the world. That actually might be quite a sort of IOS message back to the rest of us. Just a thought. I mean, it just emerged out of that conversation. Thanks. Thank you, Mike. And indeed, I rephrase, it's cooperation. And that's why you are invited tomorrow to the session where the countries are going to tell us what has happened the last year. Sorry, pensé que estaba hablando castellano. Pero es importante porque es una cooperación la que tenemos que trabajar con, especialmente en este tema específico que estaba preguntando a Lisette. Y por eso mañana, en la sesión de acontecimientos recientes, que es tan relevante para nosotros, es que nosotros escuchamos a todos los reguladores y nos cuentan lo que pasó en el último año y dónde están las tendencias futuras. Así es que a los expositores que están aquí presentes hoy están cordialmente invitados mañana también, porque eso es lo que nosotros podemos ofrecer. Muy directamente, les contamos desde primera fuente qué es lo que está siendo más relevante en cada país en temas de regulación. Manuel, perdón, te dije Miguel. Te pido muchas perdonas. Manuel García, entonces, con la última sesión de este panel y posteriormente pasaremos a un pequeño break antes de la última sesión del día. Manuel. Muchas gracias, Paulina. A ver cómo. Y para atrás. Perfecto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Le estaba diciendo a Paulina que Miguel se llama el exnovio de mi esposa y me pasa muy seguido que me dicen Miguel. Así que... No, pero estoy acostumbrado, así que ya. Bueno, muchas gracias. Igual quería empezar con una pequeña broma porque sé que es tarde. Sé también que estamos un poco apretados de tiempo. Mi misión en estos minutos es presentarles una iniciativa nueva, naciente del BID, y en la que obviamente esperamos tener su entusiasmo y apoyo, y que estamos por iniciar en los siguientes meses. No meses, perdón, en un par de semanas espero. Entonces, bueno, la verdad es que yo había pensado, preparé un par de slides al inicio para un poco recapitular lo que creo que mi colega Waldo ayer presentó quizá de una manera un poquito rápida, pero la verdad es que con las excelentes presentaciones que hemos tenido quizá no es tan necesario. En virtud del tiempo solamente voy a enfatizar un par de cosas. Una de ellas es el trabajo que esperamos poder entregarles muy pronto a través de la Secretaría Técnica y que estamos a punto de publicar, que es un documento técnico que Waldo mencionó ayer, en el que, bueno, es un documento súper amplio. Aquí en naranja están todos los temas que se tocan, y la verdad es que hay tanto de este tema, sí, que es muy difícil agregar valor, la verdad. Entonces lo que tratamos de hacer es tener un par de cosas que fueran quizá, no sé si diferentes, pero que trataran de agregar un poquito de valor. Y una de ellas, que es la que quiero enfatizar, es, bueno, primero que nada, un poco en la nota tratamos de no solamente de tocar los temas, digamos, de revisar cuáles son los frameworks internacionales, las acciones que están tomando las organizaciones multilaterales, etcétera, la teoría, la práctica, casos de estudio, como lo que mencionó ayer Waldo, sino las interrelaciones entre todo esto. Digamos, tratamos de tener una visión cohesiva. Y segundo, presentamos los resultados de una encuesta que hicimos en Chile. Fernando López, que estuvo ayer con nosotros, es coautor de esta nota. Con él nos ayudó a hacer una encuesta acá en Chile para ver cuál es la percepción de los ciudadanos, o sea, esta otra mirada, ¿sí? Sobre incorporar o no incorporar y las implicaciones de hacerlo, factores ESG o temas ESG o de sostenibilidad en las inversiones de los fondos de pensiones. Voy a saltar de nuevo, no los voy a volver a aburrir con todos estos temas, pero del lado derecho quería rápidamente mencionar algo de estos resultados, porque a mí me parecieron realmente
no sé cuál es la palabra correcta, pero yo esperaba otra cosa de manera interesante. Mi prior era diferente. Sin embargo, la encuesta, y me voy a concentrar aquí, encontró que los participantes, los ciudadanos chilenos, ¿sí? Sí están dispuestos a, digamos, que se incorporen, empezar a hablar de este tipo de temas, pero de una manera cautelosa. No están dispuestos a, y de nuevo, aquí obviamente hay que hacer las preguntas, hay que revisar muy bien cómo se pregunta, todo. Si a una persona le preguntas que si estás de acuerdo en hacer algo para el cambio climático, o sea, no hay nadie que te conteste que no, nadie, ¿sí? Pero si le planteas, ok, si hay una segunda pregunta, ¿sí? Que dice, bueno, pero ¿estás consciente que si esto llega a pasar hay una posibilidad de que los retornos no sean los mismos, etcétera? Ahí ya cambia la cosa. Y el resultado fue que en efecto están dispuestos, pero no a cambio de sacrificar. O sea, más bien, fue en positivo. Sí están dispuestos siempre y cuando esto aporte a su futura pensión, ¿sí? Entonces, eso fue algo, yo pensé, yo no sé si a ustedes les resuena que esto sería lo mismo en sus países, y yo esperaba que estuviera Mark acá para preguntarle, porque ellos hacen bastantes estudios, o quizá el ISET de los clientes de Nest, o quizá el ISET tiene algunos otros datos, pero me pareció súper interesante. Sería muy interesante hacer esto en otros países, y bueno, eso es algo obviamente la encuesta es mucho más amplia, no voy a concentrarme en eso, porque realmente lo que quería presentar es esta nueva iniciativa, que es precisamente, y me encanta la forma como terminó esta última sesión, en un tono muy práctico, en un tono muy entusiasta, porque precisamente aquí es donde entran iniciativas como esta que estamos iniciando en el BID, que se pregunta cómo le hacemos, ¿sí? Precisamente así de manera súper práctica, cómo le hacemos para canalizar recursos a financiar esta transición, ¿sí? Entonces, un poco para darles la idea, bueno, el nombre del producto, del estudio está ahí. Un poquito cómo destrabar o cómo motivar la participación de los inversionistas institucionales, no solo fondos de pensiones, ahora voy a hablar más de eso, en los mercados de bonos verdes locales, y también inversiones directas en proyectos que conduzcan a una economía de bajo carbono, ¿sí? Energías renovables, infraestructura, ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente se trata de hacer una revisión, ¿sí? De cómo las leyes de los mercados de capitales y cómo están funcionando los mercados de capitales, ¿sí? Para encontrar áreas de mejora y ver cómo promover, precisamente cómo catalizar esos recursos hacia esta transición. Ahora, ¿de qué estamos hablando? En efecto, Lisette y otros nos han hablado de que hay varias buenas noticias en América Latina, ¿sí? Sobre todo en los últimos años se ha visto como una aceleración tanto de lo que está pasando a nivel de la regulación como de lo que está pasando en los mercados de capitales. Básicamente en Brasil, hoy en día la mayor parte de los proyectos de infraestructura se financian a través del mercado de capitales. Colombia, acaba de mencionar Lisette, lo que recientemente las consecuencias de la emisión del mercado de capitales, los cambios regulatorios, Chile, etcétera, ha habido. Ahora, y sin embargo, ¿sí? El déficit o el gap, ¿sí? De inversión, ¿sí? Lo que se llama el gap de inversión para tener una transición verde en América Latina, está calculado en $1 trillón. ¿Sí? O sea, ese es el reto en la siguiente década, quiero decir, pensando en 2030. ¿Sí? Esto no es trivial, obviamente, y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que está impidiendo por el lado de la demanda? ¿Sí? ¿Qué es lo que está impidiendo por el lado de la demanda que haya un impulso mucho más fuerte, y qué podemos hacer para acelerar esto? Lo que hemos visto hasta el momento, y sobre todo acelerado de nuevo en los últimos años, y principalmente en Brasil, México, Uruguay, Chile, que han estado innovando, hay un poco más de $50 billones
billones de dólares, acá es 1 trillón, 50 billones de dólares que se han intercambiado en el mercado, poco más de 300 colocaciones de poco más de 200 colocadores. ¿Sí? Esa es la situación actual y ese es el reto, pero también es la tremenda gran oportunidad, ¿sí?, que tenemos como América Latina en los siguientes años. Entonces, este proyecto lo que pretende hacer de nuevo es ir y sentarse, bueno, no nos vamos a sentar, pero para efectos prácticos vamos a hacer una encuesta, ¿sí?, que vamos a mandar a una serie de inversionistas institucionales, los principales, por supuesto, fondos de pensiones, los fondos soberanos, las compañías de seguros, bancos, etcétera, otros bancos centrales, el manejo de sus reservas, etcétera. O sea, es un proyecto bien ambicioso en términos de quiénes son sus targets, ¿no?, de los que queremos aprender y entender cuál es su visión de cómo lograr mayor participación en este tipo de mercados en América Latina. Y tiene un foco en 4 países. Es decir, si me preguntan cuál es el output, bueno, va a haber obviamente un conjunto de recomendaciones, esperamos bastante prácticas y bastante potentes, y un capítulo, digamos, bastante profundo para Brasil, para Colombia, para México y para Perú. ¿Sí? ¿Por qué estos 4 países? Es un tema básicamente del donante, ¿sí?, de que está financiando este proyecto, que pidió que fueran estos países. Sin embargo, al presentarles obviamente esto a ustedes, en este momento obviamente entendemos que es mucho más amplia la audiencia que está aquí, así que en la medida que este proyecto, nosotros profundizamos en estos 4 países, quisiera también dejarles el mensaje que este proyecto pretende tener un impacto mucho más amplio que solo la profundización en esos países a través, por supuesto, primero que nada, del estudio de las mejores prácticas. O sea, tenemos a Chile, que ayer presentaron y hemos estado hablando, tenemos el caso de Uruguay, que ha sido bien innovativo, etcétera. Y segundo, en términos de la diseminación y compartición de los resultados. En términos de los componentes, quizás esto ya es entrar mucho a detalle, pero básicamente tiene 2 componentes. Vamos a hacer un mapeo y clasificación de cuáles son todos estos participantes de mercado potenciales, y vamos a tratar de identificar qué tipo de soluciones emergentes y bajo qué condiciones podrían funcionar para incrementar la participación de los inversionistas institucionales en la región. Y una segunda parte que tiene que ver con compartir el conocimiento, crear herramientas de entrenamiento y de educación, y finalmente una revisión y sugerencias de reforma, de nuevo bien prácticas, sobre los frameworks regulatorios y estructuras de mercado, etc. O sea, es básicamente una revisión de cómo funcionan los mercados de capitales, un mapeo y una encuesta y un análisis de esa encuesta para ver cuáles son las recomendaciones que tenemos al respecto. El donante de este proyecto también, IBID, en todo caso, quiere que incorporemos un enfoque de género, y ayer, por supuesto, en Chile presentaron el caso, ¿no?, que Chile está precisamente haciendo esto. Bueno, porque este es un tema obviamente transversal y porque es primero muy importante, ¿sí? Hay evidencia bastante documentada, revisada, sobre que las mujeres tienen desventajas importantes en términos del impacto que tiene el cambio climático a nivel general en la sociedad, en las comunidades, por los roles que juegan y también impactos en salud, económicos, etc. Así que bueno, y por supuesto evidencia que hay bastante robusta en términos de el impacto positivo que podría tener en las economías el hecho de promover mayor bienestar
participación laboral, etcétera, etcétera, hacia cambio de patrones culturales, etcétera, hacia las mujeres en América Latina y en el mundo, en realidad. Así que, y bueno, además de que tomar un enfoque inclusivo basado en género, basado en género, depende cuál sea el proyecto que se financie. Por ejemplo, con un bono verde, en realidad tiene el potencial de tocar bastantes de los indicadores de los Sustainability Development Goals, ¿no? de Naciones Unidas. Entonces, esperamos que sea un enfoque bastante potente. Obviamente esto me lo voy a saltar. Solamente quería comentarles que vamos a hacer una encuesta y eso va bastante al principio, así que por ahí vamos a tocar puertas con ustedes y invitarlos a participar, invitarlos a que nos acompañen en este proyecto. Los reguladores, ustedes como reguladores de pensiones obviamente no tienen un rol tremendamente importante y específicamente para el proyecto, como les decía, vamos a tener una encuesta y obviamente es mucho más fácil si tenemos el apoyo de los reguladores que si el BID manda las encuestas o digamos lo hace solo, ¿no? sin el apoyo local. Bueno, entonces va a haber una serie de momentos y la idea obviamente no es, obviamente ustedes como reguladores están ocupadísimos, ¿no? Lo que menos quieren es que llegue el BID y les mande 200 páginas no, eso no va a pasar. De hecho, las encuestas son para los inversionistas institucionales, no para los reguladores, y sin embargo, obviamente lo que quisiéramos hacer es tener el apoyo, sello, etcétera, ¿no? de los reguladores. Y bueno, hay varios momentos en el proyecto que después podemos ir, conforme vaya desenvolviéndose, vamos a ir tocando puertas con ustedes y finalmente terminar diciendo que también en varias partes del proyecto vamos a estar coordinados con PRI. Sí, aquí vamos a estar haciendo bastantes cosas juntos porque obviamente, como mencionó Paulina hace un momento, este es un tema de colaboración y no hay que, o sea, hay agencias especializadas y no vamos la idea no es repetir ni doblar esfuerzos, ¿no? Entonces, eso era lo que les quería presentar de parte de la División de Mercados de Capitales del BID y también en colaboración con la División de Mercados Laborales del BID. Eso. Antes de decir gracias, algo más, que es, en todo caso, yo voy a estar aquí el resto de hoy y el día de mañana y lo que me encantaría, obviamente en este momento tenemos nosotros también más preguntas que respuestas, pero lo que me encantaría es recibir de ustedes simplemente algún comentario de qué les pareció así muy en general, si hay algo de lo que yo presenté que les preocupa o que ven como riesgoso. Este es el momento para nosotros de incorporarlo en la planeación del proyecto. Si ustedes ven que puede haber algún tipo de resistencia, por ejemplo, de algún tipo de sector, en fin, nosotros justamente es bien importante para nosotros recibir este feedback para mitigar esos potenciales riesgos o incorporar sus comentarios iniciales en la planeación del proyecto. Eso. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Manuel y especialmente a Mike y a Lisette y los invitamos a un café que se servirá afuera. Volvemos puntuales en 20 minutos, a las 4:30.